Procesos de la entrevista. Antes de ello, vamos a señalar qué es una entrevista. La entrevista es la interacción entre el examinador y el examinado, efectuada con finalidades diagnósticas, conducida mediante fases y técnicas. Además, cada proceso tiene características diferentes, con objetivos y duraciones diferentes. Una entrevista tiene una duración de 45 a 50 minutos. Antes de comenzar a detallar los procesos de la entrevista, es necesario tener en consideración los siguientes puntos: datos del cliente, el motivo de la consulta y el referente. Comencemos con la fase inicial. De esta fase dependerá el posterior desarrollo de la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Para ello, se debe de establecer el rapport, haciendo preguntas triviales que van a ayudar a romper el hielo. Luego de ello, consideramos los siguientes pasos. Primero, saludar al entrevistado cálidamente. Segundo, invitar a que tome asiento. Tercero, presentarse señalando el nombre, apellido y profesión. Cuarto, ¿cómo prefiere que se le llame? Quinto, pregunta trivial, rapport. Sexto, recojo de datos sociodemográficos. Séptimo, explicar el principal objetivo de la entrevista. Octavo, especificar cómo se desarrollará la entrevista. Noveno, encuadre. Y décimo, confidencialidad. Esta fase debe durar entre 8 y 10 minutos aproximadamente. Fase intermedia. En esta fase, el entrevistado pasará la mayor parte del tiempo hablando y dando respuestas a las preguntas realizadas por el entrevistador, debiendo en este proceso el entrevistador estar más atento al lenguaje verbal y no verbal para obtener datos claros y precisos del entrevistado. Es muy importante evitar cambios bruscos en la conversación. Es aquí donde comenzamos con una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Desde cuándo? Intensidad, entre otros. Debemos de mantener una conversación coherente, de preferencia temático. Debemos de desarrollar una escucha activa. Se debe de hacer uso de técnicas no directivas, como son el paráfrasis, el reflejo, la clarificación, la autorrevelación. También el uso de técnicas directivas, como son la indagación. Dentro de ello, nosotros podemos realizar preguntas abiertas o preguntas cerradas. También tenemos al encuadre, la interpretación, la confrontación, las instrucciones y la inmediatez. Dentro del uso de técnicas directivas, se debe de desarrollar un lenguaje adecuado. Sobre todo, tomar nota adecuadamente. Esta fase tiene una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Fase final. En esta fase se debe de desarrollar el resumen o recapitulación de lo tratado a lo largo de la entrevista. Se debe de comprobar que no hubo malos entendidos. Se debe de comentar tareas o actividades futuras pautadas por el entrevistador. Se debe de establecer una cita próxima o, en caso de ser necesario, derivar al cliente a otro profesional. Se debe de preguntar directamente a la persona si tiene alguna duda sobre lo que se haya tratado en la entrevista. Se debe de terminar con frases positivas y se debe de despedirse hasta la próxima cita.